Le pido perdón y mil disculpas a las personas que ya vieron este video, ya lo han visto el video del poema, pero en clases no tuvimos esta cantidad de alumnos, entonces más de algunos de ustedes no lo vio, no lo he enviado todavía, ¿ya? Para que no se confundieran entre la prueba que vamos a tener este martes, con el texto y eso, por eso no lo había enviado todavía. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a volver a ver el video, vamos a repasar las mismas preguntas que vimos en clase. Los que no estuvieron en clase les pueden sacar una foto a esas preguntas porque van a entrar dentro de esta evaluación, ¿ya? Y después tenemos otras preguntas que esas no las vimos en clase y que esas sí todos deberían tenerlas en su cuaderno, en el celular, donde esté anotando. ¿Ya? Así que vamos a ver primero un segundito. Vamos a ver primero el video. Claudia, creo que ahora hay que dejar de grabar. Ya, sí, ahí lo hago. Porque clases. Obviamente voy a pedir ayuda de algunos de los que estuvieron en clases porque ahora vamos a responder entonces algunas preguntas acerca de la biografía. Unas preguntas de la biografía entonces de este escritor. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente cuadro. Estas fueron las preguntas entonces que nosotros vimos en las clases, que están relacionadas con el pasado simple entonces. Tenemos preguntas con verbo y preguntas que tienen el verbo en pasado, como por ejemplo la primera. Yo les expliqué cómo tenían que responder en el caso de que fueran así. Por ejemplo, who was he? ¿Quién me puede responder la pregunta número 1? Lo puede hacer por el chat. Who was he? Ese he estamos hablando obviamente de Edgar Allan Poe. ¿Ya? La idea es que los compañeros que están en clases, como por ejemplo Adriano, Almendra, tenemos dos Almendra, Alonso, Anaís, Antonella, Bastián, Esteban, Estefanía, Felipe, Fernanda, Ignacia, etc. Respondan obviamente las preguntas. Entonces acá el compañero dice, he was, teníamos que así responder, dábamos vuelta entonces, primero comenzamos con el pronombre, luego el verbo, que sería was, en este caso, a poet and writer, ¿cierto? Yo les dije que si se acordaban de una de las dos, iba a estar bien, ¿ya? Esto con respecto a la prueba que vamos a tener más adelante. Cuando yo les diga, vamos a tener esta prueba sobre la vida de este personaje. Después la segunda decía, when was he born? ¿Cuándo nació? Entonces decíamos, when he was born, y ahí poníamos la fecha. ¿Quién se acuerda de la respuesta de esa pregunta? When was he born? He was born in Alonso. Perfecto. Parece que Alonso es el único que está en clase. Y entonces pueden poner el mes y el año. ¿Ya? O solamente el año. Ahí daba lo mismo. Después tenemos a Felipe, Fernanda, Ignacia, José Gallardo, Camila Izam, Luis Álvarez, Martina, Romina Bravo, Samuel López, Sebastián Gutiérrez, Tomás Peña. ¿Alguno de ustedes puede responder la siguiente pregunta que dice, where was he from? ¿De dónde era esta persona?
¿Cómo puedo decir que él era de Boston? O él era de Estados Unidos. ¿Cómo puedo traducir eso al inglés? Bien, Camila. Los chiquillos estuvieron cerca. Entonces tenemos, he was from, en este caso ocupó esa preposición, from Boston, y les dije que podían poner from Boston o si se acordaba que era de Estados Unidos, daba lo mismo. Después, acá estas preguntas tienen un verbo, ¿ya? Acuérdense que los verbos tenían una transformación en pasado, ¿ya? ¿Quién se acuerda de los que estuvieron en clases cómo se respondía esta pregunta? Porque recuerden que las preguntas se responden en afirmaciones, ¿ya? Esa es la estructura, que son affirmative sentences. Por ejemplo, ahí tenemos el pronombre, el verbo, el complemento. Acá abajo igual, nombre, verbo, complemento. Y acá sería lo mismo. Acá sería el pronombre. Entonces yo quiero decir que él estudió. Entonces cuando las preguntas son afirmativas en pasado, el verbo debe ir en pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo estudiar? Study. What is the past of that word? Study. In past. In past tense. ¿Cómo escribo estudiar en pasado? Pueden buscar en Google, en el celular, en un diccionario, donde ustedes deseen. O en el mismo cuaderno de los que fueron a clases, ese verbo lo transformamos en pasado. No. Muy bien, Romina. Study. ¿Ya? Es un verbo regular entonces, donde se elimina el Y y se agrega una I y después la ED. ¿Ya? Entonces, tenemos he studied, ¿dónde estudió? Y ahí completa, ¿dónde estudió? ¿Ya? Esa la vamos a dejar como tarea para la casa. Para cuando le envíe el video, completan la información que está missing. Ya que les voy a enviar otras preguntas que ustedes van a tener que completar después. Y la última. Dice, where did he spend his last days? Entonces también, preguntas, respondo de manera o de estructura afirmativa. He, el verbo spend. Mira, Antonella nos dio la respuesta de la anterior. In Virginia University. Ya, entonces, esta pregunta dice, where did he spend his last day? Entonces, el pasado de este verbo, que es pasar o gastar de forma positiva, en el fondo, spend my days o spend my time, también lo puedo usar como otro ejemplo. Era un verbo irregular, por lo tanto, lo único que cambiaba era que en vez de una D al final, era una T. Spent. Y copiaba yo lo mismo, his last days in, ¿dónde fue? ¿Qué pasó sus últimos días? Aquellos que fueron a clase y vieron las respuestas de estas preguntas. Muy bien, Severino. In Baltimore. ¿Cierto? Así más o menos son algunas de las preguntas que podríamos tener sobre la biografía de esta persona. Todas las preguntas, chiquillos, van a estar relacionadas con el video, que se los voy a enviar una semana antes de que les dé la fecha de la prueba, ¿ya? Porque si no la van a confundir con la prueba que todavía no hemos podido realizar. Entonces, para que no se confundan, lo voy a hacer así. Eso tiene que ver un poco a grandes rasgos con la vida de este poeta, ¿ya? He was a poet, a writer. He was born in 1809. He was from Boston. He studied in Virginia University. He spent his last days in Baltimore. ¿Ya? Y lo otro, por ejemplo, cuando decía, what kind of poems did he write? Entonces ustedes ponían, he wrote
horror stories o horror poems, ¿ya? Que él fue como uno de los pioneros en ese estilo de escritura, por así decir, ¿ya? Más oscura, más de horror, más de investigación, ¿ya? Como detectivesca. Una parte esta. Y la otra parte es la siguiente, que esta va acompañada de otras preguntas, que estas preguntas sí que no las vimos en clases porque estas tienen relación con el poema, ¿ya? Y son de opinión personal. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay preguntas que están en presente simple, pero no se responden tan distinto a como sería si fueran en pasado. ¿Ya? Entonces vamos a ver entonces este video. Y ahora voy a pedir a Claudia. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ya, ahora hay que dejar de grabar un segundito. Ya, súper. Chicos, lo habíamos visto con los compañeros que obviamente pudieron ir. Esos dos videos los vimos en clase. Este último tiene relación con el poema que se llama The Raven, que es de Edgar Allan Poe, que también es mencionado en el primer video con la biografía de él. ¿Ya? Yo les quise mostrar como el texto, pues que es súper largo el poema, y también se los voy a enviar, pero la idea era que hicieran como una relación más familiar con este video con respecto al tema. Y estas preguntas, estas las tienen que anotar, sacarle fotos como dije, o tenerlas por ahí, porque estas van a aparecer también en la prueba, que son con respecto al poema y también de información como personal. Por ejemplo, la primera dice, what is this poem about? ¿Ya? Aquí ustedes están preguntando de qué se trata el poema. This poem, entonces usted escribe, porque ese sería como el sujeto de la oración. Is, ahí tenemos el verbo, acuérdense, sujeto o pronombre, verbo, más el complemento. Is about, y usted escribe de qué se trata el poema. ¿Ya? En este caso, ¿qué podrían ustedes decir de qué se trata? Por ejemplo, si les digo que me escriban, no sé si quieren escribir por el chat, quieren activar los audios, le activo el micrófono. El micrófono, chiquillos, o prefieren escribir por el chat. Ya pues se quedaron dormidos los chiquillos, la Romina, el Alonso, el José Gallardo, la Antonella, el Tomás Peña, la Romina, la Camilizam, Samuel López, Luis Álvarez, se quedaron dormidos. Entonces les activo el micrófono o prefieren escribir por el chat. Avísenme porque si es más cómodo para ustedes activar el micrófono, le activo el micrófono. Si no, mejor escriben por el chat, lo que sea más cómodo. Dime, Tomás, cuéntame. Me dice el profe. Ya, Alonso Severino dice Raven and a Man. Ya, se trata obviamente de un cuervo. It's about a crow. Crow and a man. ¿Qué más podríamos decir acerca del poema? Que están peleando, son amigos. They are not, ellos no son. They are not friends. Entonces, así en simples palabras, no quiero una profundidad sobre la descripción del poema, sino que a grandes rasgos, ¿qué ustedes creen que dice el poema? Entonces, lo importante acá es que ustedes comiencen con This poem is about,
Y ahí usted va escribiendo sus ideas, ¿ya? Obviamente algunos de ustedes se van a apoyar del Google Traductor, quizás de algún diccionario, pero la composición del principio tiene que ser así. Como por ejemplo acá, estas son preguntas de presente simple que ustedes ya deberían más que manejarla, porque esta la vimos el año pasado. Está preguntando, what does the crow represent? ¿Ya? Dice, ¿qué representa el cuervo? Entonces yo puedo poner the crow represent, y con una S porque estamos hablando de un animal en singular, entonces el verbo que se ocupa ahí en la oración de la pregunta pasa acá, pero con la regla gramatical de la S. ¿Ya? Affirmative, entonces, the crow represents. Entonces ustedes me tienen que responder por el chat. What does the crow represent? Ya que no quisieron que le activaran los audios, me tienen que responder por el chat. Les voy a dar unos minutitos para que piensen en qué creen ustedes que representa este personaje dentro del poema, de acuerdo a lo que vimos en el video de los Sims. Ya, una compañera dice represent death. Acuérdense que esto igual lo vimos en clase un poco. Igual hablamos así a grandes rasgos de la representación de este cuerpo. ¿Qué más puede ser? Otra idea. Me acuerdo que en el segundo A me dieron varias ideas de qué representaba el cuerpo cuando estábamos en clase. La Antonella de una idea. El Tomás Peña o los demás, a ver, veamos cuántos están acá en la sala. El Sebastián Gutiérrez, por ejemplo, el Samuel López, la Romina Bravo, el Luis Álvarez, la Camila Sam, José Gallardo, Jairo, Ignacia, Fernanda, Felipe, Estefanía, Esteban. ¿Qué más puede representar el cuerpo? Ya, the crow represent the man's fears, ya, los miedos de los miedos de este hombre que está ahí en el. Recuerden, cuando escriban represent, ahí va con la S, chiquillos, ¿ya? Porque estamos hablando de una cosa. Va con la S, estamos hablando de cuando utilizamos un verbo en presente simple con he, she, it, que en este caso sería el it representado por el the crow, va con S el verbo, ¿ya? The man's fears, ¿ya? Puede ser. Entonces tenemos dos supuestas respuestas de esto. Ninguna alternativa es correcta o incorrecta. Recuerden que esto es como una opinión personal de lo que usted entendió. Y más que nada voy a ver cómo estructuradamente usted responde a estas preguntas, ¿ya? Y que sea de manera completa, como por ejemplo, this poem is about a crow and man, they are not friends, they are fighting, lo que se le ocurra que para ustedes dice el poema. Después dice, what does the crow represent? Entonces algunos compañeros dijeron, the crow represents the death, the crow represents the man's fear. También podemos poner acá, como dice el compañero, vamos a repetir lo mismo, the crow represents. Entonces, the memories, como dice el compañero Felipe, of his wife, pueden poner. ¿Ya? Las memorias de su esposa. ¿Sí? También puede ser the consciousness, la conciencia que le habla a esta persona, ¿cierto? Y así ustedes van, de cierta forma, respondiendo ahí las preguntas que tienen relación con el poema, pero que a su vez tienen una referencia de opinión personal, ¿ya? Después puede decir, después la número 3 dice, what did you understand about the poem?
Ya, aquí ya tenemos una pregunta en pasado. Recuerden que cuando hacemos pregunta en pasado, utilizamos el did y el verbo va en presente o en infinitivo, que es la forma correcta. Entonces, what did you think about the poem? ¿Qué piensas tú o qué pensaste tú o qué entendiste, perdón, qué entendiste del poema? Entonces, como te pregunto a ti, la estructura afirmativa dice lo siguiente, que primero va el pronombre, que en este caso sería yo, porque voy a decir yo entendí. ¿Cuál sería el pasado del verbo understand? ¿Quién puede buscar el verbo understand en pasado? Busquen ahí en su celular, en el computador, el verbo understand en pasado simple. ¿Ya? Probablemente si lo buscan va a aparecer una lista gigante de verbos y aparecen 3 filas. La segunda fila aparece el verbo. Perfecto, Camila. I understood. ¿Ya? Este es un verbo irregular, por lo tanto cambia la forma de escribirse. Yo entendí, entonces, I understood about the poem. Y ahí usted escribe su opinión personal. ¿Qué entendió usted del poema? Entendí del poema que the man, con A, no con E, porque con E estoy diciendo hombres en general, y en el poema se habla de un hombre, one man. Man was crazy. Was crazy. He was in love también, estaba enamorado of his wife, de su esposa, de su dead wife, ¿cierto? O también puede decir I understood. ¿Qué otra cosa podemos haber entendido de este poema? I understood about the poem. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos haber entendido aparte de esto. Bastián Álvarez, por ejemplo, Benjamín Orellana, Esteban Silva, ¿qué entendieron del poema? De lo que vieron de los Simpsons. La Fernanda Parra, la Ignacia. Aquí siempre responden los mismos, chiquillos, al final la clase es para ustedes, después ustedes van a tener la prueba, yo esto ya lo entendí, ya lo superé, ya lo sé. Entonces, estamos aquí aplicando maneras de que ustedes puedan responder o dar opiniones en inglés sobre diferentes temas. Entonces, vamos a ir viendo diferentes textos. Esto puede ser este poema o puede ser una noticia, ¿ya? Ya que una compañera, bueno, la misma compañera dice, maybe that he was haunted by the death of his wife, ¿ya? También pueden decir que entendieron que él estaba hablando con él mismo. He was talking about with himself, o he was creating another reality, estaba creando otra realidad, with the death, con la muerte, ¿ya? Y ahí van dando, you are giving your opinion about this point. Y la última dice, what do you think about the poem? Aquí, cuando pregunto think, en cualquier contexto, es acerca de tu opinión. ¿Qué tú piensas acerca del poema? Que es distinto a preguntar qué se entendió por el poema, ¿ya? La primera tiene que ver con, por ejemplo, qué se entendió con un contexto más concreto, ¿ya? De lo que usted entendió. Usted leyó un texto, da lo mismo, una noticia, un poema, o vio una película y usted dice a grandes rasgos de qué se hablaba o de qué se trataba tal texto.
Pero cuando te preguntan, what do you think about the poem or the video, about the movie, usted ahí da una opinión personal. I think, por ejemplo, I think it's boring. Pienso que es aburrido. I think it's interesting. It's an interesting poem about him, acerca de él. I think es, pienso que es, y así usted va dando o construyendo su opinión, ¿ya? Estas últimas preguntas tienen relación con información personal. Estudien esto, traten de ir practicando, ¿ya? El I think is, I think, I believe, ¿ya? I believe, I think, que eran cosas que igual habíamos visto el año pasado. I believe y I think es lo mismo, solo que son verbos diferentes. Uno dice yo creo, yo pienso, ¿ya? Que es para dar respuestas con información información personal, como lo que yo siento, lo que yo creo con respecto a un tema, ¿ya? ¿Dudas, consultas, chicos, con respecto a la clase? Recuerden que esto tiene que ver con la prueba que vamos a tener más adelante. Está la segunda nota que vamos a tener. La primera todavía no la hemos podido realizar, que tiene que ver con el pasado simple. Y esta sería la segunda nota. Entonces, este tipo de preguntas van a entrar en la prueba, ¿ya? Sobre todo este cuadro que está aquí, que tiene estas 4 preguntas, donde usted tiene que crear sus propias respuestas, ¿ya? Porque son de opinión personal, de análisis personal. ¿Ya, chiquillos? Bueno, eso sería todo por hoy. Así que